Dice así la palabra del Señor, hermanos, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Cuando nosotros miramos acerca de la espada, sabíamos que era la palabra de Dios, hablamos acerca del yelmo de la salvación, hablamos también del escudo de la fe, del casco de la salvación, pero cuando nosotros nos encontramos por último con este tema de la oración, pues nosotros no vemos una ilustración, ¿cierto? Nosotros no vemos que hable, no sé, de la lanza de la oración o de la piedra de la oración, sino que el apóstol Pablo inmediatamente entra diciendo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La razón por la que nosotros no vemos una ilustración es tal vez porque ese era el estilo de vida de los cristianos, o por lo menos en la iglesia primitiva la oración era un elemento fundamental en la vida del creyente. Cuando se habla de la fe, cuando se habla de la salvación, cuando se habla incluso de la palabra de Dios, Pablo usa una ilustración como para que esto se quede en la mente de los hermanos. Las ilustraciones, los ejemplos, las metáforas que nosotros vemos en las Escrituras es con el propósito, y de hecho muchos predicadores usan muchas ilustraciones y muchas metáforas, muchas comparaciones, con el fin de que eso se quede en la mente de los hermanos. Y algunas predicaciones son muy fáciles de memorizar, pero y también lo vemos en las Escrituras, ¿cierto? Hay ejemplos, hay metáforas, pero aquí habla solamente de la oración. Se espera entonces que en el cristiano la oración sea algo tan fundamental que no se debe olvidar. La oración en el creyente debe ser algo vital, algo que nosotros no tengamos que acordarnos o que hacer un esfuerzo para recordar todos los días si debemos orar o no. Hermanos, la oración es un tema muy familiar para el cristiano, es un tema muy conocido, pero es un tema muy olvidado en la práctica. Lo vemos los martes, ¿cierto? De hecho, hoy parecía un culto de oración, que vemos a veces los martes en el culto de oración hay muy poquitos hermanos, y esto no es algo solamente de esta iglesia local, sino que es un mal en muchas iglesias locales. La oración se ha convertido en algo muy olvidado, aunque sabemos, ¿cierto? Hay muchas parábolas que hablan acerca de la oración. El Sermón del Monte habla mucho acerca de la oración, y vemos en Cristo, en el Señor Jesús, un ejemplo perfecto de una vida de oración. Los que han leído los evangelios y han estudiado la vida del Señor Jesucristo, el Señor es un ejemplo perfecto de cómo debe ser la vida de oración de un creyente. Se puede convertir también en nosotros en algo muy fariseico, es decir, muy
como los fariseos que oraban y amaban el orar en las plazas. Dice, no sé si existe esa palabra, fariseico. ¿Cómo? Fariseísmo, es una palabra más precisa. Orar en las plazas, y tal vez nosotros no nos paremos en las plazas, pero tal vez podemos aparentar una vida de oración, pero la vida de oración es más en lo secreto. El Señor da la exhortación y al final en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6 dice, y nuestro Padre, el Padre Celestial que nos ve en lo secreto, te recompensará en público. En este texto hay una exhortación a orar. Dice, leámoslo nuevamente, el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y noten, en el Espíritu. No es simplemente orar, no es simplemente orar, porque recuerden, el Señor dice que los fariseos amaban no solamente orar en público, sino que también ellos se caracterizaban ¿por qué? Por largas oraciones, ¿cierto? Pero ¿servía eso de algo? No. ¿Estaban o no estaban orando? ¿Estaban o no estaban orando los fariseos? De aquellos de los cuales el Señor Jesucristo está hablando allí. La respuesta yo creo que sería sí y no. Sí, de acuerdo a lo que el hombre entiende por oración, ¿cierto? Porque para los hombres los fariseos eran personas de oración, eran ejemplos de santidad, de oración, pero para el Señor eso no era una oración correcta. Incluso en Lucas capítulo 18, cuando la Biblia habla del fariseo y el publicano, dice que el fariseo orando consigo mismo. Este hombre no estaba interesado en derramar su corazón delante de Dios, ¿cierto? Como Ana, allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Samuel. Dice que ella derramaba su corazón delante del Señor, hasta este hombre Elí, el sacerdote, pensó que ella estaba ebria. ¿Por qué? Pero ella dice, yo no estoy ebria, soy una mujer atribulada de espíritu, he derramado mi corazón delante de Dios en una oración sincera, en una oración que, claro, sí, con lágrimas, con llanto, pero con sinceridad de corazón. Pero aquel fariseo de Lucas 18 dice la Escritura que estaba orando consigo mismo. Era una oración para sí mismo, parecía que era para Dios. Y tal vez él en su ignorancia, en su idolatría propia, tal vez él en el fondo estaba engañado a sí mismo pensando que estaba orando a Dios. Pero el Señor Jesús sabía que ese hombre no estaba orando al Señor, sino que ese hombre estaba orando para sí mismo. Dice el texto, orando en el Espíritu. Esa oración debe ser en el Espíritu, esa oración no debe ser en la carne, esa oración no debe ser de acuerdo a nuestros deseos o de acuerdo a nuestro intelecto, sino que debe ser en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Cuando dice que oremos en el Espíritu. Ahora, antes de eso, antes de meternos en esta parte de orar en el Espíritu, es muy interesante que notemos que dice en todo tiempo. En todo tiempo, no debemos pasar por alto esa expresión que dice antes, en el versículo 18, orando en todo tiempo. Conocemos ese texto de 1 Tesalonicenses 5:17, ¿cierto? Es muy fácil de memorizar porque es muy corto. Dice acerca de la oración, el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, orad sin cesar. Orad sin cesar, y luego les dice, dad gracias en todo, y la idea es, dad gracias en todo sin cesar. Sin cesar, debemos dar gracias en todo. Y luego Pablo en Efesios
6:18 dice, con toda oración y súplica. En 1 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo también, hablando de la oración, dice en el versículo 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Si bien los escritores del Nuevo Testamento, como eran judíos, ellos muchas veces hablaban usando un paralelismo que había en el hebreo para enfatizar algo, y muchas veces decían varias veces lo mismo para hacer un énfasis o decían cosas que no son lo mismo, pero que son algo así como un sinónimo para enfatizar algo. Sin embargo, aquí sí vemos una distinción. Aquí el apóstol Pablo está hablando de hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Por lo menos nosotros vemos que hay una distinción entre lo que es acciones de gracias y lo que son peticiones. Hay una distinción allí entre acciones de gracias y peticiones. También las escrituras nos hablan no solamente de dar gracias, sino también de alabar al Señor en la oración, de exaltar al Señor, de adorar. Qué bueno cuando un creyente, y esa es la voluntad del Señor, que nosotros no solamente vengamos a orar para traer peticiones, ¿cierto? Muchas veces pasa que se nos va la oración en solamente peticiones, y cuando terminamos de orar se nos ha olvidado dar gracias. Pero también hay hermanos, y es algo muy precioso también, que acostumbran a tener oraciones solamente de dar gracias. Recuerdo cuando estuve estudiando, había un hermano que cuando nos daba clase acostumbraba a decirnos que diéramos gracias o que enumeráramos acciones de gracias, y a veces uno comenzaba y pasaba 1 minuto, 2 minutos, y ya uno como que no encontraba por qué más dar gracias, y decías, hermano, esa es la evidencia de lo desagradecidos que nosotros somos. Porque cuando le damos gracias al Señor, muchas veces, Señor, te doy gracias por la vida, te doy gracias por la salud, por el pan que tú nos das cada día, gracias porque mis hijos están bien, por la salud de mi esposa, gracias por los hermanos de la iglesia, y Señor, te pido por esto, por esto, por esto, por esto. Pero qué bueno, ¿cierto? Hacer el ejercicio, dar gracias a Dios. Ahora bien, no solamente dar gracias, qué bueno que nosotros oráramos solamente para exaltar la grandeza del Señor. Adorar la grandeza, la omnipotencia del Señor, exaltarlo por lo que Él es, y venir a Él a exaltarlo, a darle gloria a Él. Qué bueno, ¿cierto? Porque las peticiones son mucho para nosotros, ¿cierto? Oramos por otros también, pero las peticiones muchas veces son muy hacia nosotros, y aún las acciones de gracias son acciones de gracias por cosas que hemos recibido nosotros, casi siempre. A veces damos gracias por las bendiciones que el Señor da a otros, pero a veces las acciones de gracias son muy para nosotros. Pero cuando adoramos, cuando exaltamos el nombre del Señor, no hay nada para nosotros ahí, todo es para Él, todo es para Él. Señor, te alabo, porque tú eres bueno, porque tú eres justo, misericordioso. Hay la importancia de conocer la Escritura, de estudiar los salmos, de conocer lo que en la Biblia nosotros vemos acerca de la adoración que aquellos grandes hombres de Dios le hicieron al Señor. Y cerrando esta parte, en el texto, volviendo al texto de Efesios, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica. En este texto de Efesios, el énfasis está en las peticiones.
El énfasis aquí está en las peticiones, en oraciones de súplica al Señor. Y lo que hablábamos de las acciones de gracias y de la adoración en la oración personal, es algo que no debe faltar en nuestras oraciones, pero Pablo, sin embargo, en Efesios sí está haciendo un énfasis en las peticiones. Dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:25, hermanos, orad por nosotros. Hermanos, orad por nosotros. En este texto de Efesios, él dice oración y al final dice con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego en el 19, y por mí. Y por mí. Vemos al apóstol Pablo animando a los hermanos a orar en todo tiempo. Pero no solo eso, sino que él dice, hermanos, supliquen al Señor por todos los santos y les pido una oración especial por mí. Ahora, ¿cómo oramos en el Espíritu? Porque el texto dice que esa oración en todo tiempo debe ser en el Espíritu. Esa oración que es sin cesar debe ser en el Espíritu. Y sabemos que esto no significa que nosotros tengamos que dedicar 8 o 12 horas al día en una oración en el aposento. No puede ser así. Tendríamos que internarnos en un monasterio o en una cueva para solamente dormir y orar, pero orar sin cesar lo que significa es una actitud constante de oración. Ahora, no significa eso entonces que no oramos en el aposento. Y bueno, algunos hermanos lo hacen de rodillas, otros lo hacen de pie, otros lo hacen sentados. Leía la biografía de un hermano, creo, si no me falla la memoria, que era Hudson Taylor, un misionero, que dice que él se tiraba al suelo. Él se postraba al suelo, como muy probablemente muchos de los profetas se tiraban para clamar a Dios. Pero el punto no es ni la manera, ni la forma, ni tampoco el tiempo. Porque usted puede orar 3 horas al día, pero no hacerlo en el Espíritu, y no serviría de nada. Ahora, no estamos anulando el que debemos separar un tiempo especial. Separar un tiempo especial para la oración, pero cuando dice orad sin cesar, orando en todo tiempo, entendemos claramente que en todo tiempo aquí no significa que en todo tiempo nosotros tengamos que estar de rodillas o sentados o de pie con los ojos cerrados, orando literalmente, verbalmente delante del Señor, porque no hay un hombre en la tierra que lo haya hecho, hermanos, ni siquiera el Señor, porque el Señor en su juventud él trabajó. Él tuvo mucho tiempo estudiando las Escrituras, y aún en su ministerio nosotros lo vemos caminando con los apóstoles, lo vemos en ciertas ocasiones predicando, haciendo milagros. Entonces es claro que aún el Señor no oró todo el tiempo en ese sentido. No oró sin cesar en ese sentido, pero sí en el sentido de lo que Pablo nos quiere decir a nosotros, y es que toda nuestra vida constantemente nosotros debemos ser conscientes que estamos en la presencia del Señor y que podemos hablarle con confianza, como un amigo. No esperar a que lleguemos al aposento y ponernos de rodillas, sino que aún en el lugar donde nosotros estemos podamos clamar a Él, darle gracias a Él. Y a veces nos da miedo que nos digan religiosos, porque proclamamos el nombre del Señor y le decimos decir gracias Dios. Ay, aquel hombre tan religioso dándole gracias a Dios.
Pero es que nosotros somos conscientes de que si algo nos sucede en el día que es bueno para nosotros, todo viene de parte de Dios y debemos darle gracias. Aún si estamos pasando por momentos difíciles en el día, nosotros podemos clamar a Él: Señor, ayúdame. Aún mientras estamos trabajando y hay una dificultad en el trabajo, Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, dame fuerzas. Orar sin cesar, más que una forma, es una actitud del corazón. Una actitud del corazón. Y digo esto porque el versículo nos dice que debemos orar en todo tiempo. Ahora, es en todo tiempo, puede estar hablando de como dice el otro texto, sin cesar, ¿cierto? Como algo constante en nuestra vida, en nuestro andar diario, pero también puede apuntar a una manera de vivir, y ya lo hemos explicado de esa manera. O para algunos, por ahí leí a alguien que lo explicaba un poco diferente, pero también es muy real lo que este hermano decía. Orar en todo tiempo significa orar en los tiempos buenos, pero también orar en los tiempos malos, porque según las escrituras hay buenos tiempos y hay malos tiempos. Ahí ya dice que hay el día malo, ¿cierto? De hecho, ahí mismo en Efesios capítulo 6 dice que cuando venga el día malo. En Eclesiastés es donde dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Y no es un secreto, por experiencia lo sabemos, hermanos, que tenemos tiempos buenos y tiempos malos. Hay tiempo de salud, tiempo de enfermedad. Hay tiempo de alegría, hay tiempo de tristeza. Hay tiempo de abundancia, hay tiempo de escasez. Hay tiempo de gozo, pero también hay tiempo de depresión, en el buen sentido de la palabra, no como lo entienden las personas en la actualidad, donde necesitamos del Señor en todos esos tiempos. Hermanos, y es triste saber que hay hermanos que cuando están pasando por una dificultad se encierran tanto en tratar de resolver las cosas que olvidan lo más importante, clamar al Señor. Y a veces nos pasa, hermanos, que caemos en esto, de que cuando nos enfermamos, primero buscamos las pastas, los jarabes, al médico, la inyección, y ya cuando esas cosas no quieren obrar, oremos. O cuando hay un problema, una dificultad, tristemente, y gloria a Dios, y si hay alguno aquí, en este grupo tan pequeño, que siempre primeramente se acuerde de orar, gloria al Señor, porque es como debe ser. Primero debemos buscar al Señor, aún en los tiempos malos, en los tiempos difíciles. Otros olvidan en los buenos tiempos buscar al Señor. Es que hay tanta actividad, tiempo de Navidad, tiempo de Semana Santa, hay tantas personas, hay tanto que hacer, que no me queda tiempo para orar. Puede pasar o no pasa. Pasa, ¿cierto? Es más, por las fechas, esta capilla está vacía. Y sabemos que es por la fecha. Sabemos que es por la temporada. Y así muchas veces pasa con la oración. La relegamos a un segundo plano o a un tercer plano. Así como relegamos muchas veces el congregarnos, así también pasa con la oración. Ahora bien, ahora sí vamos a la oración en el Espíritu. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora, el Espíritu aquí claramente está hablando del Espíritu Santo. No está hablando del espíritu del hombre, dentro del hombre, no. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo, y en la Reina Valera solo usa la expresión el Espíritu, y es interesante que aparece con mayúscula, porque está hablando no del espíritu del hombre, sino del Espíritu de Dios. Y dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Muchas veces no encontramos esas palabras para expresar al Señor lo que hay en nuestro corazón. Pero si esa oración, hermanos, si esa oración es guiada por el Espíritu Santo, el Señor sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. No se trata tanto de las palabras precisas, sino de la sinceridad del corazón. Estoy buscándolo aquí en mi Biblia, en esta otra Biblia, 8:26, no sé, me parece igual. Muchas veces no encontramos como esas palabras, pero este texto, mire hermanos, qué precioso, nos ayuda en nuestra habilidad porque está hablando de pedir como conviene. Y luego dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Ahora, puede surgir la pregunta, ¿está hablando ese texto de la oración? Pues no de una manera, digámoslo, como el tema central del capítulo, sabemos que no es la oración. Sin embargo, este pasaje nos está hablando de pedir. Y muchas veces no sabemos pedir. Pero si esa oración es guiada por el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero depende del corazón, porque el versículo 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hay un pasaje en Santiago que conocemos muy bien también, y dice que muchas veces nosotros no recibimos porque, no es cierto, no pedimos. Dice el versículo 2 de Santiago 4, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Y luego dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y nuevamente nosotros vemos aquí que ese pedir mal no tiene que ver tanto con nuestras palabras, sino que ese pedir mal aquí tiene que ver con la intención del corazón, porque dice que pedís para gastar en vuestros deleites. Pedís para gastar en vuestros deleites. Entonces,
muchas veces un hermanito, una hermanita tal vez no encuentre esas palabras refinadas, esas palabras grandes, pero su corazón es sincero. Su corazón es puro en el sentido no de perfecto, pero hay un corazón limpio que está clamando a Dios, que está siendo derramado delante del Señor, como Ana. Tal vez Elí la vio, esta mujer, ¿qué? Es una borracha. Y eso dice el texto, ¿cierto? 1 Samuel 1, es una borracha. ¿Qué estaba haciendo ella? Dice que ella estaba moviendo sus labios y estaba hablando tan bajito que ni siquiera se escuchaba su voz, solamente se veía mover sus labios. Pero ¿cómo era su corazón? En Lucas 18, si quieren lo buscan o no vamos allí porque es un texto conocido por todos nosotros, dice que aquel publicano no quería ni aún alzar su rostro. Incluso dice que lo cubría su rostro. Y decía: Señor, yo no soy digno. No soy digno ni siquiera de alzar mi rostro delante de ti. Pero ¿qué vio el Señor? Las grandes palabras y la oración estructurada del fariseo, o el corazón humillado del publicano. Él vio el corazón humillado. Ahora bien, alguien que ora dirigido por el Espíritu Santo, obviamente no va a pedir algo que no esté en la voluntad del Señor. No va a pedir algo que no sea bíblico. Ora de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Obviamente no se va a sentar a pedir: Señor, por favor ayúdame a ganarme el baloto. Por favor, Señor, ayúdame a tener $1.000.000. Obviamente esa oración no va a ser así para gastar en sus deleites. Esa oración va a ser guiada por el Espíritu Santo. Por eso el texto de Efesios dice: con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. Es una oración guiada por el Espíritu, es una oración buena, en el sentido de lo que Santiago dice que es orar bien, porque podemos orar bien o orar mal. Tal vez muchas personas pueden orar 3 horas diarias, pero orar mal. Tal vez otros solo oran media hora diaria, pero lo hacen bien. Que depende del corazón y de la actitud durante todo el día que nosotros tengamos de oración, porque si solamente oramos esos 15 o esos 20 minutos cuando nos levantamos y durante todo el día nos olvidamos totalmente de Dios y no le decimos: Dios, gracias porque esta comida que me estoy comiendo tú me la diste. Señor, gracias porque estoy viendo jugar a mis hijos. Qué bendición, Señor. Alabo tu nombre por lo que tú estás permitiendo en mi vida. Señor, gracias porque me has dado salud. Oh, Señor, estoy enfermo, pero te ruego que me ayudes para que todo esto sea para tu gloria. Señor, guíame. Voy a ir a hablar con tal hermano. Voy a ir a conversar con esta hermana. Señor, ayúdame aún mientras salimos de la casa. Mientras viajamos hacia donde es hermano o viajamos hacia el trabajo, ¿qué tiene en nuestra cabeza? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Dice un texto en Judas 1:20, Judas 1:20:
Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. No solo nos exhorta a orar, nos dice orando en el Espíritu Santo. Escuché hablar una vez de un hombre que leía la Biblia mucho, parece que la leía una vez en el mes completa, y que oraba mucho. Si no me falla la memoria, eran 3 horas y a veces 4 horas que este hombre gastaba en el día o destinaba en el día para orar. Pero al leer algunos de sus libros me di cuenta que este hombre tenía muchas herejías en sus libros. Entonces me motivé mucho a saber de este hombre, a conocer de este hombre, y adquirí algunos de sus libros, pero en uno de ellos me di cuenta que el hombre pues no sabía orar. No sabe orar, no sabía porque ya murió. Aunque oraba más de 3 horas al día, aunque leía la Biblia una vez al mes, este hombre no sabía orar, porque la idea que este hombre tenía es que la tierra gobierna el cielo. O sea, conocía muchos textos de memoria, pero no los conocía tal vez en su contexto, o no quería, porque usaba unos textos que no tenían nada que ver con la oración para decir que es la tierra la que le da órdenes al cielo. Y esa expresión era para decir que nosotros somos los que desatamos las manos de Dios. O sea, si yo les digo a ustedes en esta noche hablando de la oración, hermanos, ustedes tienen la llave, o hermanos, hermana, usted tiene el poder para desatar las manos de Dios, porque Dios te quiere dar muchas cosas a ti, pero Él no se las da porque Él está atado a lo que usted le pida. ¿Qué pensarían ustedes de mí? Pues yo creo que alguno de los hermanos me va a interrumpir o si no lo hace, al final me va a decir, y muchos se van a ir confundidos, pero otros se van a ir pensando, este hermano se está desviando, ¿cierto? Porque Dios es soberano, y orar bien no es darle órdenes a Dios. Orar bien es rogarle a Dios. Rogarle a Dios de acuerdo a su santa voluntad. El Espíritu Santo nos va a ayudar a que nuestras oraciones sean correctas. El texto de Judas, es muy preciso. Orando en el Espíritu Santo. Y Pablo pide por varias cosas. En primer lugar, dice el versículo allí, primero por todos los santos. Hay un llamado aquí a que nosotros oremos unos por los otros. De esto se ha hablado mucho, ¿cierto? De que no debemos orar solamente por nosotros o por nuestra familia, ¿cierto? Porque somos muy dados a orar, ¿cierto? Los creyentes, y hablo muy general, somos muy dados a orar por mí mismo, por mi esposa y mis hijos. Pero debemos entender que hay muchos más alrededor que también necesitan nuestras oraciones. Hermanos, ¿de quién es la necesidad de orar? O sea, la necesidad es de Dios. ¿Dios tiene necesidad que nosotros le oremos a Él? ¿O la necesidad es de nosotros? Es de nosotros, ¿cierto? De hecho hay un pasaje, no apunté una parte que dice que el Señor les contó una parábola para hablar, y es de la viuda y el juez injusto. Dice que para mostrar de la necesidad que tenemos de orar siempre. Lucas, ¿qué?
18 es antes de la del fariseo, ¿cierto? 18:1, gracias hermano. Dice, y habla de la necesidad que tenemos de orar siempre. Es una necesidad nuestra. Pero hay muchos alrededor que también necesitan esas oraciones. Por eso Pablo dice, por todos los santos. Por todos los santos. Y luego dice Pablo en el versículo 19, y por mí. O sea, el énfasis es que él está pidiendo oración por él. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto de la oración con lo que Pablo viene hablando? Mucho, ¿cierto? Mucho, porque Pablo está hablando de que nosotros tenemos una guerra espiritual, que esa lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en lugares celestes, que las acechanzas, que los dardos que vienen contra nosotros cada día no son del señor de la tienda, no son de la vecina, no son de la tía chismosa, no son del primo envidioso, sino que esas acechanzas no vienen es del diablo. Nuestra batalla no es con ese primo, con esa tía. Nuestra batalla es con Satanás. Por eso perdemos el tiempo cuando nos ponemos a pelear con las personas. O esas persecuciones que se nos vienen, cuando nos quieren callar, cuando nos quieren censurar. Detrás de todo esto hay algo espiritual. No solo Satanás, ¿cierto? Y Satanás es como el representante ahí. Pero hay millones de legiones. Y al parecer, no soy dogmático en esto, pero al parecer aquí está hablando de rangos. Está hablando de demonios mucho más poderosos que otros. Aquí está hablando de que nosotros necesitamos la verdad de la palabra de Dios, necesitamos la justicia, necesitamos el evangelio, necesitamos fe. Necesitamos estar seguros, arraigados, cimentados en que somos hijos de Dios. Hermanos, y nosotros necesitamos orar por todo esto, que el Señor nos ayude, porque estamos siendo perseguidos constantemente por Satanás, acusados constantemente. Pero no solo nosotros, nuestros hermanos también. Y especialmente Pablo aquí se está refiriendo a él en el versículo 19, porque él tenía una misión allí donde estaba. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba Pablo en este momento cuando escribió Efesios? ¿Quién recuerda? Yo sé que hace muchos meses pasamos por la introducción. ¿Dónde estaba él? El lugar no lo sabemos muy bien, pero sí sabemos que estaba en una cárcel. Probablemente en Roma. Estaba en una cárcel. Por eso él dice, soy prisionero de Jesucristo. Y luego en este versículo dice, en el versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas. Soy un embajador de Cristo, pero estoy en cadenas. Porque las cárceles en aquel entonces no eran como las de ahora. Era reja cerrada, pero habían cadenas también. Encerrados y encadenados, pero allí estaba Pablo con la misión de proclamar la palabra de Dios. Y él sabía que no era el César. Él sabía que no eran los judíos en sí mismos, que no eran los gobernadores en sí mismos, sino que detrás de todo eso estaba Satanás y aquellos seres espirituales conocidos como demonios, ángeles caídos o simplemente espíritus malignos que no los podemos ver, pero que constantemente están atacándonos, como dice Pablo, tirándonos dardos
para hacernos caer. Hermanos, nosotros somos como, yo veo la iglesia algo así, cada iglesia local, como si fuera una base militar. Y el ejército enemigo constantemente está atacando a la iglesia. Y para Satanás y los demonios, ver una iglesia, un día de estudio bíblico con 7 personas, o sea, para él no es un triunfo cuando la iglesia es de 7. Pero cuando la iglesia un domingo pasa de los 50 y después ves 6 o 5 o 7, ¿necesitamos orar más o no? Pablo tenía una gran misión. Él dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En otras palabras, yo quiero presentar a Cristo como Salvador para judíos y gentiles. Ese era el misterio. Hay un solo Salvador para judíos y gentiles. Él quería presentar ese Evangelio donde él estuviera, aún en la cárcel, como en Filipenses, que también habla de eso, ¿cierto? Él dice: mis prisiones han sido una bendición porque muchos ahora se esfuerzan para predicar a Cristo. Y yo también, cuando he sido presentado delante del César, allí he predicado también la palabra, aún antes de su muerte. Pablo dice en 2 Timoteo que él testificó allí, él predicó el Evangelio. Para él la cárcel no era un impedimento para la obra, era una puerta. Era una puerta, pero él necesitaba mucho las oraciones de los hermanos. Pero oraciones guiadas por el Espíritu Santo. No esas oraciones que dijeran: nosotros declaramos que Pablo va a quedar libre. O tampoco: Señor, libera a Pablo. Te pedimos que liberes a este hombre. Es injusto que este hombre tan bueno, tan trabajador, esté allí encerrado. No, oraciones como: Señor, dale fortaleza a Pablo. Y ahí lo dice. En segundo lugar, dice que esa oración debía ser por denuedo. Por denuedo, dice el versículo 19. Y el versículo 20 también aparece nuevamente la palabra denuedo. Señor, por favor, darle valor a Pablo. Porque aunque Pablo era Pablo, de ese Pablo que tanto se habla, era un hombre. También le tenía miedo a que le mocharan la cabeza. También le dolían los latigazos. También sentía hambre y frío. También se preocupaba. ¿Y eso lo podía qué? Entristecer. Lo podía relegar por allá en un rincón y tener miedo de predicarle a estas personas tan poderosas y tan peligrosas, aún a sus compañeros. Tal vez habían algunos allí aborrecedores de la iglesia también en la cárcel, y que cuando Pablo les predicara, ellos lo que iban a hacer era decirle a los carceleros, y Pablo iba a recibir más castigos de lo normal. Por eso él dice: hermanos, yo les pido que oren para que yo tenga más denuedo. Dice el versículo 19, a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y el versículo 20, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de Él, ¿cierto? De Cristo, que con denuedo hable de Él como debo hablar. Valor, ¿qué más vemos ahí nosotros implícitamente en estas oraciones que Pablo pide? Porque denuedo, para los que de pronto no entienden la palabra, denuedo significa valor. De ahí viene la palabra también valiente. Alguien que tiene denuedo es alguien que es valiente, alguien que no tiene miedo a pararse en una plaza a predicar de la palabra de Dios.
Alguien que no tiene miedo ir y tocar una puerta y hablar de Cristo. Alguien que no tiene miedo a hablarle a sus vecinos, a su familiar, de Cristo. Eso es denuedo. Esa palabra aparece en Hechos 9:27, traducida como valerosamente. 9:27 de Hechos dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ese valerosamente es la misma palabra que se traduce como denuedo. Entonces, ¿qué estaba pidiendo Pablo? Las oraciones de los hermanos para él hablar con valor allí, en esa cárcel donde estaba. En otro lugar aparece como confianza, hablar como con esa confianza. En Hechos 26:26, por ejemplo, dice Hechos 26:26, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. La palabra ahí, confianza, es la misma. En otras palabras, Pablo está diciendo: yo puedo hablar hoy con usted con confianza. No tengo miedo alguno de que me lleven a la cárcel en Roma, porque en ese contexto es que está hablando Pablo allí en Hechos 26:26. Él está apresado en Jerusalén y lo van a enviar rumbo a Roma, aunque él va a apelar a César. Él iba casi sentenciado aquí, era para la cárcel allá en Roma. Pero él dice: yo puedo hablar con confianza, con denuedo, con valor. Pero ese texto nos muestra no solamente la necesidad que nosotros tenemos de valor, sino también de sabiduría para hablar. Para hablar no solo se necesita valor, sino también sabiduría, y la sabiduría que viene de lo alto. Mire que el texto dice: por mí, el versículo 19 de Efesios 6, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él. ¿Cómo? Como debo hablar. No se trata de hablar con mucho valor, porque yo he escuchado predicadores en la Plaza de Bolívar, en Pereira, en el Parque Bolívar, en Medellín. Una vez pasaba por la Plaza de Botero, que es muy concurrida, donde están las gordas que llaman, y un hombre allí predicando, se paró en unas escalas a predicar con voz muy fuerte, pero al escuchar más o menos el mensaje que estaba predicando, no era muy correcto, no era muy bíblico. Entonces tenía mucho denuedo, mucho valor, pero le faltaba saber cómo hablar. Entonces Pablo dice: yo pido por valor, pero para que también el Señor me ayude a hablar como debo hablar, porque el Evangelio, hermanos, no debe presentarse de cualquier manera. Tenemos la palabra de Dios, la Biblia nos enseña. De hecho nos dice que es la palabra de Dios la que debemos usar para nosotros traer almas a los pies de Cristo, no otra cosa, de que no son los métodos. Y no hay nada de malo en los métodos en sí mismo, pero muchas veces los métodos van también con distorsión del mensaje verdadero de la palabra de Dios. Escuchar evangelistas decir: Dios está sufriendo por usted, hay un dolor en el corazón de Dios porque usted no le abre las puertas de su corazón a Cristo. Cuando los apóstoles y los profetas lo que decían era: arrepentíos y convertíos, creen en el Señor Jesucristo. Entonces necesitamos, hermanos, saber cómo hablar. Nuestra oración debe ser: Señor, dame valor para hablar, pero Señor, dame también sabiduría para saber cómo hablar.
Entonces el Señor nos va a dar la respuesta. La respuesta del Señor primeramente es: lee más la Biblia, estudia más la Biblia, ¿cierto? Porque si no conocemos la palabra de Dios, de nada sirve que tengamos mucho valor. Vamos a llevar muchas almas al infierno engañadas, tal vez. Eso a veces de esas campañas. Recuerdan la vez, yo les contaba de un hombre que contó un testimonio, que hubieron supuestamente 8 conversiones aquí en nuestra asamblea. 8 conversiones. Si usted el domingo me pregunta: hermano John, de esos 8 que se convirtieron ese día, ¿cuántos hay aquí? Ninguno. Porque es que el testimonio personal no es evangelismo. El testimonio puede hacer llorar a la persona, puede que esa persona se sienta muy mal, pero es el evangelio el que salva. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y no tenemos tiempo aquí para hablar en qué consiste lo que es el evangelio, pero entendemos de qué estamos hablando. Que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Entonces, ¿qué más necesitamos? ¿Psicología? Para manipular la mente de las personas mientras les presentamos un mensaje a medias. ¿Qué necesitamos? La palabra y la sabiduría que viene de lo alto, para hablar como debemos hablar, hermanos. Y para eso necesitamos orar mucho. Necesitamos orar mucho por eso. Porque yo sé que hay muchos hermanos, hay muchas personas que les gusta mucho hablar. Yo hablaba con alguien que ni viene a la iglesia, él dice: yo le hablo a tal persona, yo hablo mucho, pero está hablando como debe hablar. No, hermanos, necesitamos valor, sí, pero también necesitamos la guía del Espíritu Santo. La guía en esa oración, pero también la guía cuando hablamos de Él. Y esa es la oración. Pablo dice: oren por mí, porque necesito valor y necesito que también el Señor me dirija. Aunque Pablo tenía tanta experiencia, tantos años, él dice: oren por mí para que yo hable como debo hablar. El apóstol Pablo también dice en 2 Tesalonicenses 3:1: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificado, así como lo fue entre vosotros. No es solamente que la palabra de Dios corra, porque hoy día hay muchos canales de televisión, muchas emisoras de radio, hay muchos canales en YouTube, muchas redes sociales, muchas páginas en internet que parece que proclamaran la palabra del Señor, el Evangelio, pero es una palabra que no está siendo glorificada como lo fue entre los tesalonicenses. Y la oración es por eso, que la palabra corra y sea glorificada, con conversiones genuinas, con iglesias santas. No una iglesia de 1000 o 2000 personas, donde los hermanos no se conocen, donde hay hermanos y hermanas, o hombres y mujeres, no sabemos si son hermanos, en adulterio, en fornicación, y luego están en el frente, en el grupo de alabanza, en la orquesta, incluso otros predicando, siendo diáconos. Y lo digo porque he visto casos en este tipo de iglesias de hermanos, otra vez cometo el error, de personas viviendo en unión libre y con ministerios en la iglesia. Y uno les dice: venga, ya no les dicen nada en la iglesia. No, pues, con tal es que demos un buen testimonio. ¿Qué es un buen testimonio entonces para estas personas? Necesitamos que la palabra del Señor corra y sea glorificada.
No solamente que corra y que hayan miles de personas. En este pueblo hay miles de personas que hablan de la Biblia, que conocen textos bíblicos, que escuchan predicaciones y que van a algún grupo de todos los que hay aquí, que dicen ser cristianos, pero sus vidas son un fracaso. Y muchos de ellos allí con ministerios, sirviendo. Pero esa palabra no está siendo glorificada. Por eso Pablo dice, orad por nosotros. Y esa es la oración que debe haber en cada uno de nosotros. Orar por los que predican, orar por los que evangelizan, por los que aconsejan, por los que pastorean. ¿Para qué? Para que esa palabra que nosotros llevemos sea guiada por el Espíritu Santo. Sea, como dice Pablo, que hablemos como debemos hablar. Porque no se trata de ir a hacer una visita y citar 35 versículos, pero que nos vayamos y esa persona quede igual. ¿Y cuánto hemos caído en eso? Muchas veces. Porque nos ha faltado muchas veces oración. Oración. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor sea glorificado en nuestros ministerios, pero que no nos olvidemos que necesitamos orar más para ser más efectivos. Que el Señor nos ayude, hermano. Es una tarea de todos. Pablo le está escribiendo a una iglesia local y la tarea no era de los diáconos y los ancianos de la iglesia, la tarea era de toda la iglesia. Toda la iglesia debía orar en el Espíritu, orar en todo tiempo con oración y súplica. ¿Por qué? Para que la palabra del Señor se extendiera. Señor, te pedimos que nos ayudes a predicar tu palabra con más valor.